Bien, ahí la idea es compartir en estos próximos minutos algunos pensamientos en base a la palabra de Dios. En primer lugar, gracias por la invitación. Es una alegría para mí compartir tiempo con ustedes, poder disfrutar también de esta reunión tan linda que es la de Ministerio de Oración con ustedes. No quiero olvidarme de darles un saludo de los hermanos allí de Rafael Calzada, así que les dejo un beso muy grande. Que se entraron, bueno, que venía para acá y mandaron unos saludos, aunque sea de manera virtual. Y bueno, y la idea sería compartir un tiempo, ¿no? Y el martes pasado, cuando estábamos hablando de la reunión de Oración Unida, se mencionó el hecho de lo que hizo la pandemia, ¿no? Estos 2 años y casi 2 años y un mes de tener que estar guardados, recluidos por ahí en nuestros hogares, y los distintos efectos que logró, ¿no? Porque por un lado vemos que la pandemia en la iglesia lo que permitió es, a través de la virtualidad, llegar a hogares o familias donde tal vez de otra manera no se hubiera logrado, ¿no? En nuestro caso, en nuestra iglesia, gracias a Dios, hubo familias o personas que se acercaron o escuchó el mensaje de Dios que tal vez de otra manera nunca hubieran pisado la iglesia, y fue, gracias a Dios, una bendición. Pero por otro lado también tenemos el hecho de que vemos muchos hermanos, muchas familias enfriadas, producto de este tiempo de virtualidad, ¿no? Y que bueno, este trabajo, como ustedes, como aquí se estuvo orando, también lo estamos haciendo nosotros, de que los hermanos vuelvan a sentir el deseo de estar, el deseo de tener comunión y de trabajar en su vida espiritual. Y eso me llevó a pensar en el tema de hoy, que es, lo denominamos vivir en el espíritu, ¿no? Y lo que nos lleva a tratar de llevar una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Y estos pensamientos los quería basar en 2 versículos allí en el libro de Hebreos. Si me acompañan en la lectura de Hebreos 1, cuando comienza el escritor de Hebreos, habla de Dios y de cómo Dios fue queriendo y sigue haciéndolo comunicarse con nosotros. Dice Hebreos 1, el versículo 1, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y entonces nos podemos preguntar por qué tiene que ver esto de que Dios se quiere comunicar con nosotros con el tema de vivir en el Espíritu. Bueno, la idea es un poquito en estos minutos desarrollar y ver la conexión, pero lo que sí deja claro el escritor de los Hebreos es que Dios siempre quiso llegar a nosotros, ¿eh? Y lo hizo de distintas maneras. Tenemos allí en el Antiguo Testamento todos aquellos profetas que fueron iluminados por Dios para no solamente transmitir el mensaje de Dios, sino también llevar a todos, a aquel pueblo de los judíos, a la comunión con Dios o a lo que Dios quería de ellos. Pero dice que ahora, hoy, nos habla a través del Hijo. Entonces la pregunta es, ¿esto sigue siendo vigente? ¿Es que Dios sigue hablando a través de Jesús o hay algún otro mecanismo con el cual Dios se está llevando a nosotros? Pero bueno, la idea es poder meditar sobre eso porque Dios nos sigue hablando y dice que hoy nos habla a través del Hijo. Esto me lleva al inicio del Nuevo Testamento y ver ahí cómo Jesús comenzó su ministerio público aquí en la tierra, haciéndose hombre, y durante un tiempo tuvo la posibilidad, o muchos de los judíos y de los gentiles tuvieron la posibilidad de escuchar de la boca misma del Señor Jesús enseñanzas y cosas que hasta ese momento tal vez no se habían escuchado. Y vemos al Señor Jesús allí en los evangelios hablando muchas veces a través de parábolas, otras veces muy directo, pero siempre impartiendo la enseñanza. Y tal vez el privilegio de aquellas 12 personas, 12 apóstoles, que tuvieron la posibilidad de manera directa de escuchar las enseñanzas del Señor Jesús directamente de su boca, ¿no? Y que decimos qué privilegio. Ahora, por supuesto, es fácil lograr ahora con la historia ya hecha, ¿no? Pero vemos que en ese momento aquellos 12 apóstoles no llegaban a entender muchas veces lo que el Señor Jesús quería decirles.
vemos en la palabra que los discípulos no entendían muchas veces el mensaje que Dios quería transmitir a través del Señor Jesús. Jesús les hablaba y muchas veces tenía que volver a explicarles las parábolas o muchas cosas que en su momento les dijo, en ese momento no llegaban a entenderlo. Vemos ahí en San Juan, les invito a que busquemos en San Juan 14, un versículo, donde ya el Señor Jesús les anticipaba a los discípulos y por consiguiente a nosotros cómo iba a ser la cosa cuando Él ya no esté. Ya le estaba anticipando el momento en el cual Él no iba a estar más, pero en San Juan 14, 26, el Señor Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando el Señor Jesús les comentó esto a sus discípulos, no entendieron lo que le quería decir. Recién lo entendieron cuando el Espíritu Santo, aquel Consolador, moró en ellos y, como dice acá, les recordó todo lo que el Señor Jesús les había dicho. El Señor Jesús dejó, anticipándole a sus apóstoles y a sus discípulos, el hecho de que Él no iba a estar siempre, iba a estar en un tiempo nada más, y después iba a ser el Espíritu Santo aquel encargado de transmitir el mensaje de Dios. Y allí en San Juan, ahí dando vuelta a la página, San Juan 16, 12 al 15, también hablando del Señor Jesús, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podréis sobrellevar. Dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, hablamos del versículo de Hebreos donde decía que hoy Dios nos habla a través del Hijo. ¿Esto sigue siendo vigente? Por supuesto que sí. Hoy en día el Espíritu Santo que mora en nosotros es aquel que recibe del mismo Señor Jesús las enseñanzas para nuestra vida. El Espíritu dice que no habla de sí mismo, sino que habla lo que escuchó de mí. Y acá también el versículo dice que, el versículo 15 dice que todo lo del Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En las enseñanzas de Dios participan las tres personas de la Trinidad. El Espíritu Santo, iluminándonos para buscar en su palabra su enseñanza. El Señor Jesús, diciendo al Espíritu Santo lo que debe comunicarnos. Y el Padre, hablando lo que el Hijo quiere que nosotros nos diga. Con lo cual, sintámonos privilegiados de que Dios mismo, en la Trinidad misma, participa en todo lo que es la enseñanza de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y Dios nos sigue hablando, Dios nos enseña, Dios quiere iluminarnos en su palabra para poder aprender lo que debemos hacer en nuestra vida espiritual. Ahora, de las tres personas, por el Espíritu Santo tiene un rol fundamental, al menos en nuestra vida, ¿no? El Espíritu Santo es aquel que mora en nosotros y que tiene muchas funciones, entre ellas, una importante la encontramos allí en 1 Corintios 2.13. 1 Corintios 2.13, los voy a estar haciendo pasear un poco por la Biblia, pero es bueno que los pensamientos o lo que compartamos no sea algo del hombre, sino que sea el mismo Dios hablando, ¿no? Dice 1 Corintios 2.13, hablando si leemos el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En primer lugar,
El Espíritu Santo nos enseña, es aquel que nos muestra en la palabra de Dios, la única fuente donde está revelada la voluntad de Dios, qué es lo que Dios nos quiere enseñar. El Espíritu Santo nos enseña. La Biblia, para una persona que no conoce a Cristo, puede ser un hermoso libro de historias de aventura, un libro histórico, puede ser un libro de suspenso. Encontramos historias de todo tipo. Pero cuando ponemos el componente del Espíritu Santo de Dios, vemos que es la palabra de Dios misma revelada para cada uno de nosotros. Es el Espíritu mismo el que nos enseña y nos ayuda a entender lo que Dios quiere revelarnos. ¿Cuántas veces un hermano habla de un versículo que lo habremos escuchado 50 veces, pero sin embargo un hermano iluminado por el Espíritu da un nuevo enfoque y una nueva enseñanza surge de ese mismo versículo que leímos tantas veces? ¿Por qué? Y porque el Espíritu Santo mismo nos enseña lo que Dios quiere en nuestra vida. Ahora, ¿qué otra cosa hace también el Espíritu Santo? Romanos 15, 16. Romanos 15, 16. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, hablando Pablo, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, y ahí subrayamos, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos santifica, nos separa, nos purifica. El Espíritu Santo es aquel que trabaja en nuestra vida para no solamente enseñarnos lo que Dios quiere, sino también para santificar nuestra vida, para poder lograr aquello que nosotros por nuestros medios no podemos lograr. Somos imperfectos, tenemos el pecado en nuestra vida, y si nosotros por nuestros propios medios queremos llegar a Dios y hacer las cosas bien, vamos a fracasar seguro. Por eso Dios puso en nosotros su Espíritu, aquel Espíritu Santo que no solamente nos enseña, sino que también nos santifica. Ahora, ¿dónde buscamos la verdad de Dios? ¿Dónde encontramos lo que Dios nos quiere revelar? ¿Dónde encontramos lo que Jesús nos quiere decir a nosotros? Y lo encontramos en Hebreos 4:12. Volvemos al libro de Hebreos, allí el capítulo 4 y el versículo 12, y el Espíritu nos revela lo que Dios mismo quiere decirnos. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? En su palabra. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Espíritu Santo es aquel medio mediante el cual, cuando vamos a la palabra, Dios transforma nuestra vida. Y dice que esta palabra que leemos es más cortante que espada de dos filos, ¿no es cierto? En la antigüedad, el arma de uso más común en las batallas era casualmente la espada, y había distintos modelos, ¿no es cierto? Estaba la espada de un solo filo, donde veíamos que de un lado no cortaba, pero del otro sí, y estaba aquella espada, como dice acá, de dos filos, que de cualquier manera la espada que hería seguramente era de una manera letal. Bueno, cuando la palabra de Dios entra en nuestra vida, cuando Dios nos enseña a través de su palabra, esa palabra es como aquella espada que dice que discierne o entra hasta las profundidades de nuestra vida más íntima, transformando y moldeando nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Con lo cual, lo que sí tenemos que sacar como enseñanza es que la única verdad, la única enseñanza de Dios está en su palabra. Si nosotros queremos conocer a Dios, si nosotros queremos vivir por el Espíritu, la única fuente de donde podemos sacar el conocimiento para conocer a Dios y vivir por el Espíritu es en su palabra. Está muy bien tener libros de estudio, está muy bien tener libros de devocional que nos ayudan a interpretar el mensaje de Dios,
pero la invitación que nos hace Dios es a nosotros mismos sentarnos a leer la Escritura, sentarnos y estudiar el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Bien, ahora, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Cuál sería la razón por la cual me tengo que sentar y con la Biblia empezar a escuchar lo que Dios quiere? Bueno, básicamente dos razones. En principio, muy sencillo. Una es para tener conocimiento de lo que Dios quiere. Sin conocimiento no puedo obedecer. Cualquier persona que conduce un auto, un vehículo, debe conocer las reglas o las leyes de tránsito, ¿no es cierto? Si no, es imposible conducir un auto en una calle. Cuando vamos a sacar el registro, hacemos un examen donde verificamos el conocimiento que tenemos de las reglas de tránsito. Cualquier persona que quiere manejar sabe que ante un semáforo en rojo tiene que frenar, ante un semáforo verde debe avanzar. Si no conocemos las reglas, es muy difícil que podamos manejarnos y conducir un vehículo. De la misma manera, yo no puedo conducirme y manejarme como Dios quiere en mi vida si no conozco la verdad de Dios. Y cuando hablamos de conocimiento, no se habla solamente de un conocimiento científico o mental, donde que yo conozca de memoria versículos de la Biblia, sino que se refiere a un conocimiento experimental, un conocimiento en mi vida de lo que Dios quiere. En los tiempos del Señor Jesús, el conocimiento de aquellos religiosos de la época era un conocimiento netamente mental, donde conocían las reglas, los rituales, conocía de memoria la Torá o el Antiguo Testamento, pero les faltaba aquel conocimiento experimental, ¿no? Que el Señor Jesús quiso enseñarles en aquella época y no lo logró. Vemos al Señor Jesús muchas veces chocando con estos fariseos porque el Señor Jesús, frente a él había una persona lisiada y siendo el día de reposo, lo sanaba. Y muchas veces los judíos o los fariseos de aquella época le decían, ¿cómo vas a sanar a una persona en un día de reposo? Porque ponían los ritos por sobre lo que Dios había querido enseñar. Entonces, en nuestra vida debemos tener un conocimiento de la voluntad de Dios, un conocimiento de Dios, y tiene que ser un conocimiento experimental. Dice en 1 Corintios 8:3, porque si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dios nos invita a amarle, a conocer su voluntad y conocerle a Él. No solamente lo que Dios quiere, sino conocer a Dios. Pero no solamente debemos estudiar la Biblia para tener un conocimiento experimental de lo que Dios quiere, sino también para que pueda transformar nuestra vida. Decíamos que el conocimiento de por sí no es nada. El conocimiento de por sí nos hace sabios en cuanto a lo que Dios quiere, pero solamente cuando Dios transforma nuestra vida es cuando se hace el 100% de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y transformar no es ni más ni menos que cambiar de forma. La transformación es lo que llama la metamorfosis. Y es una transformación, y lo que Dios quiere es una transformación permanente. En el trabajo yo tengo ¿vieron esas pelotitas que uno aplasta cuando uno está estresado, que empieza a apretar la pelotita para descargar los nervios? Y esa pelota, cuando uno la aprieta, cambia la forma, pero al soltarla, levemente después vuelve a su misma forma original. Bueno, lo que Dios quiere es que no seamos como esa pelota que yo la aprieto y por ahí cambio forma y a la primera prueba, o a la primera tentación o al primer traspié, vuelvo a ser lo que era antes, sino que Dios quiere transformar definitivamente mi vida, y lograr esa metamorfosis, cambiar algo que era carnal por algo espiritual. Donde antes por ahí había pecado o desobediencia, Dios quiere transformar y lograr en nosotros un cambio definitivo. Y lo que distingue la enseñanza secular, lo que aprendemos en la escuela, lo que aprendemos en la universidad,
a la enseñanza bíblica es casualmente el componente espiritual. Y en lo que es la enseñanza espiritual, Dios quiere que aprendamos a depender del Espíritu. Depender de alguien es casualmente utilizar los recursos de otro, ¿no? Y Dios lo que quiere es que utilicemos los recursos de Dios para nuestra vida. Y que el vivir sea un vivir no en la carne, sino que sea un vivir en el Espíritu, buscando agradarle, buscando conocerle, buscando transformar nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Y cuando hablamos de transformar, Dios quiere de nosotros que seamos cristianos espirituales. Y cristianos espirituales en el sentido de vivir y actuar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere en nuestra vida. Ser salvo, haber sido salvados por la sangre de Cristo, no es ser un creyente espiritual. Ser salvos es el paso inicial para poder crecer en nuestra vida espiritual. Y por eso quería que ahora revisemos o vayamos al libro de Romanos, capítulo 12, donde vamos a estar analizando estos primeros dos versículos que encontramos allí en Romanos 12, ¿no? Decíamos que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en la antigüedad a través de los profetas, hoy nos habla a través del Hijo, y aprendimos hoy que esto sigue estando vigente porque Jesucristo habla a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos ilumina y nos permite entender el mensaje de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué quiere lograr en nuestra vida? Bueno, Romanos 12:1 y 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a estar tomando algo de estos versículos y por ahí entendiendo que esto que parecen dos versículos comunes, cuánta enseñanza hay acá escrita en estos versículos, ¿no? Y dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? ¿Qué quiere decir o a qué se refiere el escritor a los Romanos cuando habla de las misericordias de Dios? Bueno, no es ni más ni menos que las compasiones, porque son varias, que tuvo Dios con nosotros. Y está en plural, reflejando la multitud de expresiones de misericordia que tiene y que tuvo Dios para con nosotros. Y si ustedes se fijan, cuando arranca el versículo 12, dice, así que. Este así que significa también por lo tanto o en consecuencia. ¿Y por qué dice esto? Porque en todos los capítulos anteriores al capítulo 12, Pablo viene explicando y manifestando las distintas muestras de la misericordia de Dios. Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, en Romanos 3, 23, 24 y 25, ahí vemos la justificación de Dios. Dios haciéndonos justos, siendo nosotros pecadores, sin nosotros merecerlo. En Romanos 4:25 vemos la salvación de Dios. Ante nosotros tener un fin completamente separado de Dios, Dios nos da su salvación a través de Cristo. En Romanos 5:8 nos habla del amor de Dios al desamparar a su Hijo para hacernos justos a nosotros. En Romanos 8:28 al 39 vemos su actuar a favor de los salvos, que nos hace más que vencedores ante las circunstancias que si vamos nosotros con nuestras propias fuerzas estamos destinados a perder. Sin embargo, por la misericordia de Dios nos hace vencedores. En Romanos 8:17, por ejemplo, comparte con nosotros su gloria venidera. Dice que nos hace herederos junto con Cristo de las glorias eternas.
misericordias innumerables que Dios tiene para con nosotros, que si leemos en los capítulos anteriores de Romanos, seguramente hay muchas más manifestaciones de la misericordia de Dios. Entonces, habiéndolas detallado en los capítulos anteriores, cuando arranca el capítulo 2 dice, bueno, por todas esas cosas, como todas esas muestras de misericordias, son aquellas que, dice, así que, por lo tanto, ante tremenda muestra de la misericordia de Dios, dice que Dios ahora nos hace a nosotros, nos pide algo, ¿no? Y si nosotros pensamos en la misericordia de Dios, tiene un denominador común, que todas aquellas misericordias de Dios se manifiestan o están en la luz de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es aquella puerta de entrada para que nosotros podamos gozar de todas aquellas misericordias de Dios. Pero Dios nos pide algo, dice que presentemos nuestros cuerpos. Y cuando habla de presentar nuestros cuerpos no se refiere a nuestro cuerpo físico solamente, sino que se refiere a la integridad de nuestra persona, espíritu, alma y cuerpo. Que nuestro ser entero sea presentado ante Dios. Y esto de presentar nuestros cuerpos no es ni más ni menos que darle a Dios lo que es de Él. Dice en 1 Corintios 6:20 que nosotros fuimos comprados por precio. Cuando nosotros fuimos salvos, Dios nos compró, nos redimió. Con lo cual, nosotros somos de Dios. Con lo cual, lo que Dios nos pide es que nos presentemos, o nuestros cuerpos sean presentados ante Él. Ahora, ¿de qué manera? Como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué sacrificio vivo? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, todas aquellas ofrendas o sacrificios que se hacían eran de animales muertos. La sangre era derramada en aquel altar, expiando el pecado del pueblo. Ahora nosotros somos sacrificios vivos, porque tenemos una vida propiciada por la cruz de Cristo. Estando antes muertos en nuestros delitos y pecados, dice que Dios nos dio vida. Con lo cual nosotros mismos somos un sacrificio vivo para Dios. ¿Por qué santo? Santo no porque nosotros hayamos logrado algo, no porque nosotros haya en nosotros méritos, sino que dice que, como vimos a través del Espíritu Santo, somos santificados a través de la cruz de Cristo. Dios nos ve como santos, Dios nos ve como puros. Tenemos una santidad posicional lograda por la cruz de Cristo. Y finalmente dice que sea agradable a Dios. ¿Qué significa agradable a Dios? Y se refiere a que descansa del hecho de que estamos vinculados y en comunión con Cristo. Y todo lo que hace Cristo, dice, le agrada al Padre. Entonces, nuestra vida debe ser un sacrificio vivo, no por nuestros méritos, santo, no por nuestros méritos, pero sí agradable a Dios. Y ahí es donde nosotros debemos hacer algo. Que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Que sea en base a lo que Dios tiene pensado para nosotros. Dice, cuando habla del versículo 1, al final dice, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando habla de culto racional, Pablo aclara que es un culto racional porque evidentemente hay otro culto. Un culto tal vez mecánico, un culto rutinario, un culto sin sentimientos o sin realmente entender lo que estamos haciendo. Muchas veces el ser humano tiende a hacer las cosas automáticamente, ¿no? O hacerlas por rutina. Y me refiero a tanto en la vida secular, el trabajo, como también en la iglesia, ¿no? Muchas veces venimos a la iglesia por rutina, ¿no? Venimos a la iglesia porque hay que venir. Y nos olvidamos de que el culto hacia Dios tiene que ser algo racional, algo pensado, entendiendo, volviendo a lo que decía Pablo, al favor y a las misericordias que Dios tuvo para con nosotros. Cuando nosotros nos ponemos a pensar y ponemos en dimensión todo lo que Dios hizo para que nosotros seamos sus hijos, deja de ser un culto rutinario, deja de ser un servicio hacia Dios por compromiso
y termina siendo racional y en devolución de todo lo que Dios hizo por nosotros. Y Dios espera de nosotros una alabanza de corazón, una alabanza que salga de adentro nuestro. Dice allí en Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios busca que nuestra vida sea una adoración hacia Dios. Adorar a Dios es adorarle por lo que Él es, o reconocer lo que Él es. Y alabarle es alabarle por lo que hizo por nosotros. Dios espera que nuestra vida sea una adoración hacia Dios y una alabanza, en favor o en devolución de todo lo que Él hizo por nosotros, y que sea realmente de corazón. Dios ve nuestra intención, ¿no es cierto? Ve nuestro corazón, no hay nada para Dios que podamos ocultar y espera que nuestra vida sea una adoración hacia Él. Y dice, hay un escritor que dice, nadie que se detenga frente a la cruz puede ser como era antes. Decía, nadie que se detenga frente a la cruz puede ser como era antes. Y hay una canción de un cantante cristiano que dice algo parecido, que dice, es imposible, dice, chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Dice, tú lo cambias todo. Y cuando nosotros nos chocamos o en nuestra vida nos encontramos con la cruz de Cristo, no podemos ser igual. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes de conocer a Cristo como Salvador. Dios tiene que transformar nuestra vida. Y la reflexión para nosotros es pensar cómo es nuestra vida hoy, ¿no? Que ya somos hijos de Dios. ¿Seguimos teniendo las mismas costumbres o vicios o malas acciones que teníamos antes de conocer a Cristo? ¿O Dios transformó todo eso y cambió nuestra vida hacia lo que Él quiere de nosotros? Dios quiere que podamos, al chocarnos con la cruz de Cristo, ser transformados y dejar de lado aquellas cosas para que nuestro culto hacia Dios sea un culto racional en adoración hacia Él. El versículo 2, rápidamente, dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. Bien, Dios no quiere que tomemos la forma del mundo, perdón. Dios no quiere que nos amoldemos a las costumbres del mundo, a la forma de hablar del mundo, que pasemos desapercibidos, que seamos uno más en el trabajo, uno más en la escuela, uno más en la familia si aún no conocen a Cristo, sino que Dios quiere que seamos transformados. Dice, por la renovación de vuestro entendimiento. Y en este versículo, la forma que está escrito en el original, habla de una acción continua. Dice, transformaos por medio de la renovación. Y habla de que la transformación tiene que ser, no es un momento como la salvación y listo, sino que la transformación habla de un proceso continuo y constante en nuestra vida. Y Dios quiere ir moldeándonos. Bien lo decía Pablo, que no somos perfectos ni tampoco logramos alcanzar el objetivo, sino que prosigo al blanco. Y nuestra vida tiene que ser eso, un constante proseguir al blanco de lo que Dios quiere de nosotros y lograr una transformación de nuestro entendimiento y lograr que en nuestra vida se manifieste aquel fruto que encontramos en Gálatas 5, ¿no es cierto? Todas aquellas manifestaciones del fruto del Espíritu en nuestra vida tiene que ser una transformación progresiva y constante, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y vaya moldeándonos de acuerdo a lo que Él quiere. Y finalmente dice que debemos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta comprobación es la que el creyente debe hacer en cada acción de nuestra vida. Cuando yo era chico, me decían, bueno, y yo decía, bueno, ¿cómo sé si estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Si tengo que hacer lo que Dios quiere, ¿cómo me doy cuenta, ¿no? Y bueno, un maestro de la escuela dominical me decía, mira, haz lo siguiente, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Iría a tal lugar? ¿Diría tal cosa? ¿Haría las cosas de esa manera?
Y ahí uno se replantea, ¿no? Dice, bueno, si tuviera a Jesús al lado, ¿me acompañaría a ese lugar donde tenía que ir? Bueno, que cada acción nos lleva a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué buena? Bueno, buena porque coincide con lo que expresa Dios en sus mandamientos. Dios dejó claras instrucciones de lo que está bien y lo que está mal. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, con lo cual lo que está bien para Dios siempre está bien. No depende ni el país donde estoy, no depende del momento o la época en la cual estoy, y tampoco depende de mi estado de ánimo. Con lo cual la buena voluntad de Dios siempre es la misma y la expresa en sus mandamientos. Agradable, ¿por qué agradable? Y porque es todo aquello que agrada o lleva gloria a Dios. Y eso lo podemos encontrar en su palabra. Sabemos qué es lo que le lleva gloria a Dios. Y finalmente, perfecta, ¿por qué? No porque nosotros la hagamos, porque somos imperfectos y siempre nos equivocamos, sino que es perfecta porque nos lleva a una vida de perfección y de madurez espiritual. Miren, Dios nos manda o quiere que vivamos en el Espíritu. Quiere que nuestra vida sea basada en lo que Dios quiere de nosotros. ¿Dónde encontramos todo eso? Y lo vimos ahí en Hebreos, ¿no? En su palabra. Y Dios nos sigue hablando hoy en día. Sigue trabajando en nuestra vida para que día a día podamos seguir creciendo espiritualmente, seguir siendo transformados y dejar que Dios moldee nuestra vida para que seamos lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos fortalezca, porque esta lucha espiritual que tenemos es una lucha de todos los días, y cuando nosotros intentamos hacer lo que Dios quiere, siempre viene el diablo para poner una piedra o desviarnos de su voluntad y evitar que nosotros caminemos tomados de la mano de Dios. Dios nos bendiga, y en este tiempo en el cual estamos volviendo a la presencialidad, volviendo tal vez a tener más comunión, que tal vez el tema del Zoom nos impide poder vernos físicamente, nos permita vivir en el Espíritu, nos permita caminar tomados de la mano de Dios y tener en nuestra meta, buscar santificarnos día a día y que su Espíritu nos ilumine a través de su palabra con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios nos bendiga. Muchas gracias.